Mi esposa quiere salir con otros hombres y que yo luche por recuperarla. Me reí. Se le puso la cara roja cuando descubrió que no tenía dinero de respaldo. Mi esposa anunció que quería salir con otros hombres en una cena, delante de todo el mundo. Me reí. Ella esperaba que le suplicara. En lugar de eso, esa noche abrí mi portátil y encontré algo que convirtió su plan de escape, cuidadosamente construido, en un caso criminal. Mi nombre es Mateo Herrera. Tengo 42 años. Dirijo una pequeña empresa de informática desde Monterrey, Nuevo León. 12 empleados. Contratos sólidos. Nada ostentoso, pero tampoco nada de qué avergonzarse. La construí desde una habitación libre y un rack de servidores de segunda mano cuando tenía 31 años. Para cuando Sofía y yo nos casamos, ya estaba generando beneficios reales. A ella le gustaba eso de mí en aquel entonces. La competencia discreta, lo llamaba. Decía que era lo más atractivo que un hombre podía tener. Sofía era la directora financiera de una startup de tecnología médica en el centro. Afilada como una navaja, buena con los números, siempre la persona mejor vestida en cualquier habitación. Nos conocimos en un evento de networking hace 11 años. Derramó vino tinto en mi saco y se disculpó con tal confianza que se me olvidó enfadarme. Salimos durante 2 años, nos casamos y compramos una casa en la colonia Cumbres con un porche envolvente y un patio trasero lo suficientemente grande para el perro que nunca llegamos a adoptar. Durante los primeros 5 o 6 años, fue bueno. No perfecto, ningún matrimonio lo es, pero real. Viajamos. Teníamos bromas internas. A veces discutíamos sobre el dinero, sobre cuánto reinvertía yo en el negocio en comparación con lo que ahorrábamos conjuntamente, pero lo solucionábamos. Eso es lo que haces cuando estás construyendo algo juntos. Luego las cosas cambiaron. No podría decirte exactamente cuándo empezó. Eso es lo que tiene la erosión lenta. No se anuncia, pero mirando hacia atrás ahora, las señales estuvieron ahí desde al menos 18 meses antes de que todo se desmoronara. Lo primero que noté fue el teléfono. Sofía siempre había estado pegada a él, un riesgo laboral para alguien en su posición. Pero en algún momento de la primavera del año pasado, empezó a dejarlo boca abajo sobre todas las superficies, encimeras, burós, la mesa de centro. Cuando vibraba, lo miraba de reojo y giraba la pantalla antes de que yo pudiera ver siquiera una palabra. Me dije a mí mismo que era estrés. Las startups son brutales, y su empresa estaba en un ciclo de financiación. Le di su espacio. Luego vinieron las noches tardías. 2 o 3 noches a la semana, llegaba a casa después de las 8, a veces más cerca de las 9. La cena ya fría, yo en el sofá, la televisión encendida, pero sin ver nada realmente. Me besaba en la mejilla, dejaba su bolso y desaparecía en la ducha. Sin explicaciones detalladas, solo un «día largo» o «la junta quiere nuevas proyecciones para el viernes». Dejé de hacer preguntas de seguimiento después de un tiempo porque las respuestas siempre parecían endebles. Empezó a vestirse diferente también, blusas nuevas, tacones que no había usado desde que salíamos, un perfume que no reconocí, algo con cedro y algo punzante por debajo. Yo le compraba perfume cada Navidad porque sabía lo que le gustaba. Este no lo era. El vecino de enfrente, un contratista jubilado llamado Don Ramiro que tenía horarios extraños y paseaba a su perro antes del amanecer, me mencionó algo un sábado por la mañana que no pude quitarme de la cabeza. Ambos estábamos revisando el correo, charlando sobre el calor, cuando se rascó la nuca y dijo, casi como si no quisiera, oye, solo para que lo sepas, ha habido un coche aparcado en tu acera un par de mañanas a la semana. Temprano, como a las 6, 6:30. Un sedán gris oscuro. Supuse que era algo del trabajo. Le di las gracias y volví a entrar. Dejé el correo en la encimera de la cocina y me quedé allí un largo momento, mirando a la nada. Un sedán gris. Sofía se iba a trabajar a las 8:15. Un sedán gris a las 6 de la mañana no era algo del trabajo. La segunda cosa que me dejó helado llegó la misma semana. Casi como si el universo se hubiera cansado de ser sutil. Sofía me había pedido que cogiera su tarjeta del seguro del archivador. Tenía una cita con el dentista y la necesitaba para la recepción.
encontré la tarjeta. También encontré, metido en una carpeta de Manila que había etiquetado erróneamente como médico varios, un conjunto de documentos de su ginecólogo. Llevábamos intentando tener hijos unos 3 años. Pensé que había seguido los pasos, las conversaciones, el seguimiento del calendario, el suspiro ocasional sobre los tiempos y el estrés. Pero lo que tenía en la mano era la renovación de una receta. Una receta de anticonceptivos, dispensada hacía 8 meses, dispensada de nuevo 4 meses después. Me quedé en ese pasillo con el archivador todavía abierto, la tarjeta del seguro en una mano y esos papeles en la otra, y algo en mi pecho se quedó absolutamente quieto. No era ira, ni dolor, solo una claridad fría y precisa. Del tipo que llega cuando tu cerebro finalmente deja de protegerte de la verdad. Volví a poner todo exactamente como lo encontré. Le llevé la tarjeta del seguro. Le di un beso en la mejilla cuando se fue al dentista. Y empecé a prestar mucha atención. He pasado mi carrera construyendo sistemas diseñados para detectar anomalías, intentos de intrusión, fugas de datos, patrones de comportamiento que no encajan con la línea de base. Te entrenas para notar cuando algo está mal. No porque seas paranoico, sino porque ignorar una señal de advertencia te cuesta más que investigarla. Ese instinto profesional fue el mismo que me estuvo dando codazos en las semanas posteriores a encontrar esas recetas en el archivador. No confronté a Sofía. Todavía no. Confrontar a alguien antes de tener el panorama completo es un error de principiante. Le pones sobre aviso. Ajusta su comportamiento. Y de repente, la pista se enfría. Así que observé. Escuché. Y empecé a llevar un registro mental. Las noches tardías continuaron, 3, a veces 4 noches a la semana ahora. Llegaba a casa con esa mirada cuidadosa y compuesta que ponía cuando estaba gestionando algo. La misma expresión que usaba en las reuniones de la junta cuando los números no eran buenos, pero necesitaba que la sala mantuviera la calma. Conocía esa cara. Simplemente, nunca esperé verla dirigida hacia mí en nuestra propia cocina. El perfume apareció de nuevo. Cedro y algo punzante. Lo busqué una tarde mientras ella estaba en el trabajo. Describí el aroma a una herramienta de búsqueda de un sitio web de fragancias y obtuve una coincidencia en menos de 2 minutos. Era una loción de hombre. Aroma transferido. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo antes de cerrar el portátil. Luego vino doña Elena. La madre de Sofía había estado quedándose con nosotros durante 3 semanas, supuestamente recuperándose de un reemplazo de rodilla que había tenido a finales de febrero. Tenía 69 años, era terca como un viejo roble y más aguda que la mayoría de la gente de la mitad de su edad. Siempre me había llevado bastante bien con doña Elena. Era directa, ocasionalmente brusca, y hacía un brisket excepcional. Pero durante esta visita, algo era diferente. Era demasiado cuidadosa conmigo, demasiado deliberada con sus palabras de una manera que se sentía ensayada. Doña Elena no era una mujer ensayada. Cuando entraba en una habitación donde ella y Sofía estaban hablando, la conversación se detenía, no se pausaba, se detenía, y ambas me miraban con la misma expresión ligeramente demasiado neutra. Sucedió 4 veces en 5 días. La cuarta vez, me disculpé y salí al porche trasero y me quedé en la oscuridad un rato, atando cabos. Doña Elena sabía lo que estaba pasando. La madre de Sofía lo sabía. Eso significaba que no era nuevo, y no era pequeño. Llamé a mi hermana, Laura, ese viernes por la noche desde mi coche en el estacionamiento de la oficina. Laura tenía 40 años, 2 menos que yo, subdirectora de una preparatoria con los instintos más agudos de toda nuestra familia. Escuchó sin interrumpir, lo que, para Laura, era un acto significativo de contención. ¿Cuánto tiempo llevas guardándote esto?, preguntó cuando terminé. «¿Unas semanas?», le dije. «¿Y no le has dicho nada a Sofía?». «Todavía no». Hubo una pausa. «Bien», dijo Laura en voz baja. «No lo hagas. No hasta que lo sepas todo». Lo que no le dije a Laura, lo que no le había dicho a nadie, era que ya había empezado a buscar. No de forma agresiva. Todavía no.
Pero había realizado un escaneo pasivo del tráfico de nuestra red doméstica 3 días antes. Nada dramático, solo una instantánea de la actividad de los dispositivos y las marcas de tiempo de conexión durante un periodo de 2 semanas. Lo que encontré fue suficiente para decirme que el portátil de trabajo de Sofía se había estado comunicando con un servidor de correo electrónico personal entre las 10 de la noche y la medianoche en 7 ocasiones distintas. No el servidor de su empresa. Uno personal, registrado a nombre de un proveedor externo especializado en correspondencia cifrada. Todavía no indagué en el contenido. Quería ser metódico. Precipitarse te da respuestas parciales, y las respuestas parciales te hacen actuar con información incompleta. Había visto eso destruir casos en el trabajo. No iba a permitir que sucediera aquí. Lo que me empujó a la siguiente fase no fue la estrategia. Fue un martes por la noche cuando llegué a casa temprano de una reunión con un cliente que terminó 1 hora antes de lo previsto. Entré en el camino de entrada a las 5:40 y noté de inmediato que la luz de la recámara de invitados estaba apagada. Doña Elena siempre tenía la televisión encendida a las 5. Siempre. La casa se sentía diferente, más silenciosa. Entré por la puerta lateral y me quedé en el pasillo escuchando. Voces ahogadas desde la cocina. La voz de Sofía primero, baja, rápida, el tono que usaba cuando estaba resolviendo un problema. Luego la de doña Elena, más lenta, más firme. Capté 3 palabras antes de que oyeran la puerta y se callaran. 3 palabras en la voz de doña Elena, inequívocamente, antes de que pregunte. Antes de que pregunte. Entré en la cocina con el saco todavía puesto, dejé las llaves en la encimera y las miré a las 2. Sofía se recuperó primero, me dedicó una sonrisa que técnicamente era una sonrisa. Doña Elena miró por la ventana. «Llegas temprano», dijo Sofía. «La reunión terminó», respondí. Miré a doña Elena. «¿Cómo va la rodilla hoy, doña Elena?» «Mejor», dijo, todavía sin mirarme directamente a los ojos. «Ahí vamos». Asentí, me serví un vaso de agua y les dije que tenía trabajo que terminar arriba. Subí a mi despacho en casa, cerré la puerta, me senté en mi escritorio y abrí mi software de monitorización de red. Esta vez, profundicé más. Lo que encontré durante las siguientes 2 horas cambió por completo la forma de lo que creía que estaba enfrentando. Porque no eran solo mensajes a un servidor privado. Enterrada en los metadatos de una carpeta en la nube sincronizada que Sofía usaba para documentos de trabajo había una hoja de cálculo financiera, una que no reconocí. Etiquetada con un código de proyecto inocuo que contenía números de cuenta que nunca había visto antes y el nombre de un beneficiario que no era el mío. Anoté cada número, cada nombre, cada fecha. Luego cogí mi teléfono y llamé a una contadora forense que conocía a través de un contacto de negocios, una mujer tranquila y profesional llamada Diana Osorio que no hacía preguntas innecesarias. «Necesito saber si se ha movido dinero», le dije, «y necesito saber a dónde fue». Fue un sábado por la noche a finales de abril cuando Sofía finalmente dijo lo que había estado construyendo durante meses, y eligió el peor escenario posible para hacerlo, lo que, en retrospectiva, te dice todo sobre dónde estaba su cabeza. Estábamos en una cena en casa de nuestros amigos, Carlos y Ana Valdés. 8 personas alrededor de una larga mesa de comedor. Buen vino. El tipo de conversación fácil que fluye cuando todos se conocen lo suficiente como para saltarse las charlas triviales. Yo había estado callado la mayor parte de la noche. No de forma obvia. Me reí cuando era apropiado, rellené copas, respondí preguntas, pero por dentro, llevaba todo lo que había descubierto en las últimas 2 semanas como una piedra en el pecho. Sofía había estado diferente toda la noche, animada, sonrojada, como si funcionara con alguna fuente de energía privada a la que el resto de nosotros no teníamos acceso. Se tomó 2 copas de Cabernet antes de que nos sentáramos. Para el plato principal, iba por la 4ª. La observé y no dije nada. Fue durante una pausa en la conversación, una de esas pausas naturales en las que todos respiran y cogen su copa, cuando lo hizo. Dejó su vino, se giró para mirarme a través de la esquina de la mesa y lo dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. «Mateo, he estado pensando mucho. Quiero explorar la posibilidad de salir con otras personas. Todavía quiero que sigamos casados.
Simplemente necesito la libertad para aclarar algunas cosas. La mesa se quedó en silencio, no del tipo cómodo. Carlos se detuvo con el tenedor a medio camino de la boca. Ana me miró. La pareja de enfrente, amigos de toda la vida llamados Ricardo y Jimena, se quedaron mirando el mantel. Sofía me observaba con una expresión que solo puedo describir como expectante. Como si estuviera esperando que yo discutiera, que suplicara, que le preguntara qué podía hacer para arreglar las cosas. Como si esperara que luchara por ella allí mismo, delante de todo el mundo. En lugar de eso, me reí. No una risa cruel. No fingida. Simplemente salió. Un sonido corto y genuino de incredulidad ante la pura audacia del momento. Puse mi servilleta sobre la mesa, me recliné en mi silla y la miré con la mirada más serena que pude conseguir. ¿Quieres salir con otros hombres?, dije, ¿y quieres que luche por recuperarte? Esa es la idea. Su expresión cambió. Algo se tensó detrás de sus ojos. Eso no es, empezó. ¿Por qué no voy a hacer eso?, continué, manteniendo la voz calmada. No voy a competir por una mujer que ya ha tomado su decisión. Eso no es fortaleza, Sofía. Eso es simplemente ponerse en ridículo. Abrió la boca, luego la cerró. Su cara había pasado de sonrojada a algo más rojo. No por el vino, ni por el calor. Algo más cercano al color específico de una persona que esperaba un resultado muy diferente y no está segura de qué hacer ahora. Miré alrededor de la mesa, reconocí a nuestros amigos con un breve asentimiento y me levanté. Gracias por la cena, les dije a Carlos y Ana. Ha sido una noche realmente buena hasta hace unos 90 segundos. Cogí mi saco del respaldo de la silla, le di la mano a Carlos y salí por la puerta principal al aire fresco de la noche. Conduje hasta un hotel en el lado este de la ciudad. Nada lujoso, limpio, tranquilo, anónimo, el tipo de lugar donde nadie espera conversación. Hice el registro, tomé el elevador hasta el cuarto piso y me senté en el borde de la cama con mi portátil abierto y la única lámpara de la habitación proyectando un estrecho cono de luz amarilla sobre el escritorio. No estaba huyendo. Me estaba apartando de una situación que ya no requería mi presencia para poder concentrarme en lo que realmente había que hacer. Abrí el portal de acceso remoto de nuestra red doméstica, la misma infraestructura de monitorización que había usado profesionalmente durante años, instalada en nuestro sistema cuando lo configuré por primera vez y que nunca quité. En 40 minutos, estaba dentro de los dispositivos sincronizados de Sofía. No buscaba drama. Buscaba documentación. Lo que encontré en los metadatos de las fotos me dejó helado. Las marcas de tiempo, las coordenadas GPS incrustadas en las imágenes que había enviado desde su teléfono. La situaban en la dirección de nuestra casa en 4 ocasiones distintas durante mañanas en las que yo había estado de viaje por trabajo. No en un hotel, no en casa de él. En nuestra casa. Me quedé muy quieto y miré esas coordenadas durante mucho tiempo. Luego cogí mi teléfono y llamé a la línea de atención fuera de horario de nuestra empresa de muebles. Dejé un mensaje de voz detallado solicitando un presupuesto completo de reemplazo para los juegos de sala y recámara y pedí que la factura se preparara a nombre de Sofía para fines de facturación. No fue por despecho. Fue la primera acción limpia que pude tomar en una situación que se había vuelto muy sucia sin mi conocimiento ni consentimiento. A las 2 de la mañana, la habitación del hotel se había convertido en algo completamente distinto. Había apartado el pequeño escritorio de la pared, colocado mi portátil, el teléfono y un bloc de notas amarillo en un triángulo de trabajo compacto, y me movía a través de la huella digital de Sofía con el mismo enfoque sistemático que aplicaba a cualquier auditoría profesional. Lo que encontré en la primera hora me dijo que la aventura llevaba al menos 5 meses. El servidor personal cifrado que había estado usando, el que había detectado en el tráfico de la red doméstica 2 semanas antes, contenía hilos de mensajes guardados bajo un nombre de contacto que decía, Alanda, proveedor. El apellido de Adrián, resultó ser, era Landa. Era un gerente de producto senior en una empresa de tecnología médica de la competencia. Se habían conocido en una conferencia del sector en Querétaro hacía 8 meses. Los mensajes empezaron siendo profesionales. En 3 semanas, ya no lo eran. No los leí todos. No lo necesitaba. Extraje marcas de tiempo,
hice capturas de pantalla de intercambios clave, catalogué fechas y las cotejé con las sincronizaciones del calendario de Sofía. El patrón era sistemático. Martes por la noche y algunos viernes por la tarde, siempre enmarcados en su calendario como llamadas con clientes o sesiones de estrategia. Luego encontré los registros del hotel, 2 estancias separadas en una propiedad a 12 minutos de nuestra casa. La primera, un martes hacía 6 semanas. La segunda, un jueves 3 días antes de que Sofía cancelara una reserva para cenar que yo había hecho para nuestro aniversario, alegando una reunión de junta de emergencia, que, según el calendario de presentaciones públicas de la empresa, no había existido. Anoté ambas fechas, ambos números de confirmación, ambos totales de habitación cargados a una tarjeta corporativa que ella gestionaba de forma independiente a través de la startup. Sin embargo, los datos GPS de las fotos fueron lo que realmente me destrozó. De mañanas mientras yo viajaba, 2 veces a la Ciudad de México, una a Guadalajara, una a una conferencia de 2 días en Cancún. El rastro digital de Adrián lo situaba dentro de nuestra casa. Dentro de la casa que yo compré. Las habitaciones que había renovado los fines de semana con mis propias manos. Cerré el portátil a las 2:45, me levanté y caminé hacia la ventana. La ciudad afuera estaba tranquila. Unas pocas ventanas iluminadas en el edificio de enfrente, faros moviéndose lentamente en la carretera de abajo. Pensé en la versión de mí mismo que había entrado en esa cena 6 horas antes, llevando todo esto en silencio, todavía dándole a Sofía el beneficio de la duda que ya no tenía ninguna razón lógica para conceder. Esa versión de mí se había ido. Lo que la reemplazó no fue rabia. Fue una especie de claridad fría y orientada al futuro que reconocí de los momentos profesionales más difíciles de mi carrera. El problema estaba definido. Ahora venía la solución. Llamé a Diana Osorio a las 8 de la mañana siguiente. Respondió al segundo timbre, sin prisas y profesional. He identificado transferencias no autorizadas a través de una cuenta conjunta y una cuenta secundaria de la que no estaba plenamente consciente, le dije. Necesito un panorama forense completo, a dónde fue el dinero, cuánto y si alguna de las transacciones constituye fraude electrónico. Una breve pausa. Envíeme su documentación. Empezaré el rastreo hoy mismo. Le envié todo lo que tenía a las 9:15. Luego me duché, me puse la misma ropa que había llevado a la cena y conduje a mi oficina porque el resto del mundo todavía tenía un martes por delante. Y yo también. Pero el juego había cambiado. Sofía simplemente no lo sabía todavía. Diana Osorio me llamó un miércoles por la mañana, 4 días después de haberle enviado el paquete de documentación. Estaba sentado en el escritorio de mi oficina con la puerta cerrada y una taza de café enfriándose junto a mi teclado. No perdió el tiempo en preámbulos. Señor Herrera, he completado el rastreo inicial, dijo. ¿Va a querer tomar notas? Ya tenía un bloc de notas abierto. Adelante. Lo que expuso durante los siguientes 20 minutos fue metódico y de una manera extraña, casi impresionante. De la forma en que un fraude bien diseñado suele serlo, justo hasta el momento en que alguien con las herramientas adecuadas lo mira directamente. Sofía había estado moviendo dinero de nuestra cuenta de ahorros conjunta en incrementos lo suficientemente pequeños como para evitar activar alertas automáticas. Nunca más de 10,000 pesos a la vez. Siempre espaciados al menos 12 días. Siempre en mañanas en las que yo tenía programadas llamadas con clientes, lo que significaba que conocía mi calendario, lo que significaba que había estado planeando esto mientras se sentaba frente a mí en la mesa del desayuno. En el transcurso de 7 meses, el total ascendió a poco menos de 14.700.000 pesos. La mayor parte había aterrizado en una cuenta personal que había abierto en la Caja Popular San Nicolás al otro lado de la ciudad, registrada únicamente a su nombre. Pero fueron las transferencias secundarias las que convirtieron este doloroso descubrimiento en un posible asunto penal. 3 pagos por un total de 2.800.000 pesos habían sido transferidos desde la cuenta personal de Sofía a una entidad comercial llamada Landa Soluciones Vértice, SDRL de CB. La empresa de Adrián Landa, registrada hacía 4 meses en el municipio de Monterrey. Su propósito comercial declarado era consultoría tecnológica.
su único cliente, según las facturas que Diana había obtenido a través de una solicitud de registros públicos, era una referencia fantasma, un nombre de empresa que no correspondía a ningún negocio registrado en ninguna base de datos estatal. En lenguaje llano, dijo Diana, su esposa transfirió una parte significativa de los activos matrimoniales a su pareja sentimental bajo la apariencia de una transacción comercial. Eso no es solo un asunto civil en un proceso de divorcio. Dependiendo de cómo lo enmarque su abogado, esto podría cumplir el umbral para el fraude electrónico a nivel federal. Anoté eso y lo subrayé 2 veces. ¿Qué tan sólida es la documentación?, pregunté. Lo suficientemente sólida como para que una contadora forense se sienta cómoda presentándola a un investigador federal, dijo. El rastro documental está limpio. No cubrió sus pasos particularmente bien. Confió en la suposición de que usted no estaba mirando. Esa suposición había sido su error más caro. Le di las gracias a Diana, terminé la llamada y me quedé un momento con mi pluma, golpeando lentamente contra el bloc de notas. Luego hice algo para lo que me había estado preparando desde la semana anterior. Cogí mi teléfono personal, no mi teléfono del trabajo, no un dispositivo conectado a nuestra red doméstica, y llamé a Sofía. Respondió al tercer timbre, su voz cuidadosamente neutra. ¿Mateo? Pensé que deberíamos hablar, dije, sobre las finanzas. Una pausa. No larga, quizás 2 segundos, pero suficiente. ¿Qué pasa con ellas? He estado revisando la cuenta conjunta, dije. Hay algunas transferencias que no reconozco. Pensé que quizás podrías explicármelas. Otra pausa. Más larga esta vez. He estado gestionando algunas asignaciones de reservas fiscales. Ya sabes lo complejo que se volvió nuestro tramo impositivo después de que se cerrara la Serie B. Iba a ponerte al corriente. Por supuesto, dije. ¿Puedes hablarme específicamente de las transferencias a Landa Soluciones Vértice? Los 3 pagos, un total de 2,800,000. El silencio que siguió fue diferente de los otros. Tenía una textura. La textura de alguien haciendo cálculos muy rápido. Esa es una relación con un proveedor, dijo finalmente. Consultoría tecnológica para la startup. Pasó por mi presupuesto discrecional. A través de nuestra cuenta de ahorros conjunta, dije, no de la cuenta operativa de la startup. Hubo un problema de flujo de caja en ese momento. Siempre estuvo destinado a ser reembolsado. Ya veo, dije. ¿Y las otras transferencias? ¿Las de tu cuenta personal en la Caja Popular San Nicolás? El total que asciende a poco más de 14 millones de pesos. Esta vez, no respondió en absoluto. Sofía, dije en voz baja, no llamo para discutir. Solo quiero asegurarme de entender el panorama completo antes de hablar con mi abogado. Tu abogado, dijo. Su voz se había vuelto muy plana. Parecía el siguiente paso correcto, dije, dado todo. La oí exhalar. Y luego, en una voz más baja, tensa con algo entre el cálculo y la frustración, dijo, Mateo, si estás pensando en hacer esto contencioso, quiero que entiendas que fui yo quien planteó primero el problema de nuestra relación. Eso tiene implicaciones legales sobre cómo se enmarca la culpa. Y ahí estaba. Dejé pasar un breve silencio. Bueno saberlo, dije. Se lo comunicaré. Terminé la llamada y guardé la grabación en mi unidad en la nube cifrada. En México, grabar una llamada con el consentimiento de una de las partes, tú mismo, es totalmente legal. Yo era la parte que consentía. Cada palabra que había dicho sobre la relación con el proveedor, la asignación de impuestos, las implicaciones legales de quien planteó el problema primero, todo estaba ahora documentado en audio. Todavía no había llamado a un abogado cuando dijo eso. Pude notarlo por la forma en que lo dijo, sin pulir, reactiva, una jugada táctica hecha sin asesoramiento. Lo que significaba que todavía operaba bajo la suposición de que ella controlaba los tiempos. No lo hacía. Lo hacía yo. Para el final de esa semana, el cuadro estaba completo. No cómodo, completo. Hay una diferencia. Un cuadro completo no significa que te sientas bien con lo que estás viendo. Significa que dejas de sorprenderte.
Laura vino a mi apartamento temporal, me había mudado del hotel a un alquiler amueblado a corto plazo en el lado sur de la ciudad, un jueves por la noche con 2 tortas y la expresión que ponía cuando ya sabía la respuesta a la pregunta que estaba a punto de hacer. ¿Qué tan malo?, dijo, dejando la comida en la encimera. Exhaustivo, dije. Se lo expliqué todo. Los 7 meses de transferencias, la SDRL de CB, los 2.800.000 pesos a Adrián, la llamada grabada. Escuchó con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, de la misma manera que escuchaba las situaciones disciplinarias en su escuela, absorbiendo sin reaccionar hasta que tenía el inventario completo. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. Luego dijo, tiene implicaciones legales que ella planteara el problema primero. ¿Correcto? Laura negó lentamente con la cabeza. Estaba tratando de adelantarse. Posicionarse como la que reveló proactivamente los problemas en el matrimonio, para que cualquier reclamo de infidelidad se enturbie. Eso es exactamente lo que estaba haciendo, dije. Su abogado, quienquiera que termine siendo, probablemente le habría aconsejado algo así, excepto que lo hizo antes de tener un abogado. Y lo hizo en una línea grabada. Laura casi sonrió. Casi. ¿Y Adrián? Había pasado 2 días creando un perfil completo de Adrián Landa, y lo que encontré añadió otra capa a todo el asunto. No se había materializado de la nada en una conferencia del sector hacía 8 meses. Tenía un patrón. 3 empresas en 5 años, cada salida vinculada a una relación con una colega. Nunca documentado, nunca escalado formalmente, siempre gestionado discretamente. Un acuerdo de separación, una transferencia interna a otra división, una renuncia mutua, empaquetada como una reestructuración. Era bueno en esto. Encontraba mujeres ambiciosas en entornos de alta presión, las hacía sentir comprendidas y dejaba que la relación siguiera su curso hasta que sirviera a sus propósitos o dejara de hacerlo. Lo de Sofía no era una historia de amor. Era un objetivo. Esa información iba a ir en una carpeta para el empleador actual de Adrián, pero todavía no. El momento era importante. Lo que aún no le había contado a Laura, lo que todavía estaba procesando, provenía de un detalle enterrado en un hilo de mensajes que extraje de la copia de seguridad sincronizada de Sofía. Una referencia, casual y breve, a la esposa de Adrián. Su nombre era Mónica. Tenía 37 años. Y según un comentario que Sofía había hecho en un mensaje hacía 8 semanas, Mónica estaba embarazada de 7 meses. Me quedé pensando en eso durante mucho tiempo antes de decir algo en voz alta al respecto. Por un lado, Mónica Landa no había hecho nada malo. Estaba esperando un hijo y viviendo en una versión de su vida que aún no había sido contaminada por la verdad. Por otro lado, estaba construyendo esa vida sobre una base de mentiras. Y en algún momento, las mentiras iban a colapsar, estuviera yo involucrado o no. Pensé en lo que yo querría en su posición. Lo pensé durante 3 días. Luego hice redactar una carta, no por mí directamente, sino a través de un servicio de correo anónimo de terceros que había utilizado una vez antes para una divulgación de seguridad. Sin acusaciones, sin editoriales, solo una carpeta de documentación, marcas de tiempo, mensajes, números de confirmación de hotel. El tipo de evidencia que habla sin necesidad de un narrador. La envié un martes. No esperé una respuesta. Lo que sucediera en el hogar de los Landa después de que llegara ese sobre era entre Mónica y el hombre con el que se casó. Yo solo me había asegurado de que tuviera la información que merecía tener. Laura, cuando se lo conté, se quedó en silencio un largo momento. ¿Crees que fue la decisión correcta?, preguntó. Creo que tenía derecho a saber, dije. Lo que haga con ello es su decisión, pero nadie merece que le mantengan en la oscuridad sobre su propia vida. Ni siquiera la gente que nunca hemos conocido. Laura asintió lentamente. No discutió. Sabía, tan bien como cualquiera, lo que se sentía al ser la última persona en la habitación en enterarse de lo que todos los demás ya sabían. Mi abogado se llamaba Roberto Hinojosa. 56 años, es socio de litigios, el tipo de hombre que no levantaba la voz porque nunca lo necesitaba.
Tenía una oficina en la avenida Vasconcelos con títulos enmarcados que nunca mencionaba y una reputación en la comunidad legal de Monterrey que precedía cada conversación en la que entraba. Me había reunido con él 2 veces antes del miércoles de esa semana. Lo sabía todo: las transferencias, la SDRL de CB, la llamada grabada, los metadatos de las fotos, el informe forense de Diana Osorio. Lo había revisado todo con la misma minuciosidad sin prisas que probablemente aplicaba a cada caso. Y cuando terminó, me miró por encima de sus gafas de leer y dijo: «Señor Herrera, quiero actuar sobre esto antes de que ella contrate a un abogado y presente una contranarrativa. La ventana es estrecha, pero está abierta». El miércoles por la mañana, Roberto presentó una petición de divorcio en el juzgado de lo familiar del municipio de Monterrey a las 9:15. A las 9:40, se emitió una orden judicial congelando todas las cuentas conjuntas a la espera de una revisión de distribución equitativa, basada en evidencia documentada de transferencias de activos no autorizadas. El informe de Diana Osorio se adjuntó como prueba de apoyo. A las 10:30, el director de recursos humanos de la startup de tecnología médica recibió un correo electrónico. Provenía del despacho de Roberto. No anónimo, no informal. Una carta legal formal que informaba a la empresa que su directora financiera era objeto de un procedimiento civil activo que involucraba una presunta apropiación indebida de fondos y que la documentación relevante había sido preservada para una posible presentación de pruebas. La carta no hacía ninguna exigencia. Simplemente ponía a la empresa sobre aviso. A las 2 de la tarde, el acceso de la tarjeta de Sofía había sido suspendido a la espera de una revisión interna. Estaba en mi oficina cuando mi teléfono sonó a las 2:47. El número de Sofía. Dejé que sonara 2 veces, luego respondí. «¿Qué hiciste?». Su voz era tensa, presurizada. La voz de alguien que acaba de entrar en una habitación y descubre que todas las salidas han sido cerradas silenciosamente. Presenté la demanda de divorcio, dije, y me aseguré de que las cuentas conjuntas estén protegidas mientras el juzgado revisa las transferencias de activos. Hiciste que suspendieran mi acceso. Notifiqué a tu empleador de un procedimiento legal activo, dije. Lo que hicieron con esa información fue su decisión. Una pausa. Cuando volvió a hablar, su voz había bajado a algo más duro, más deliberado. Tengo una abogada. Tendrás noticias suyas al final del día. Está bien, dije. Roberto Hinojosa se encarga de las cosas por mi parte. Que se ponga en contacto con su oficina. Otra pausa. Luego, Mateo, no tenemos que hacer esto. Sofía, dije, moviste 14.700.000 pesos de nuestra cuenta de ahorros conjunta durante 7 meses. Transferiste 2,800,000 de eso a la SDRL de CB de Adrián Landa bajo una relación de proveedor inventada. ¿Planeabas irte antes de decirme una sola palabra sobre todo esto? Mantuve mi voz serena, no fría, simplemente clara. Ya estamos haciendo esto. Empezamos a hacerlo en el momento en que decidiste que no merecía la verdad. La oí exhalar. Oí algo más por debajo. No dolor, exactamente, sino el sonido específico de una persona viendo cómo un plan que creía sólido comienza a desmoronarse por todas las costuras. Mi cara no es la que debería estar roja aquí, dijo. Y en el momento en que lo dijo, entendí lo que había esperado todo este tiempo. Había esperado vergüenza. La mía. Me había imaginado luchando, compitiendo, tratando de recuperar a una mujer que ya se había desconectado. Había construido toda su estrategia de salida en torno a una versión de mí que ya no existía. No, acepté en voz baja. No lo es. Terminé la llamada. La abogada que Sofía contrató, una mujer llamada Victoria Cruz, resultó tener un problema que no había previsto. Roberto lo descubrió en 48 horas. Victoria Cruz había representado a Carlos Valdés, nuestro amigo en común en cuya mesa Sofía había hecho su anuncio, en una disputa comercial 3 años antes. Carlos figuraba como testigo potencial en mi procedimiento, habiendo estado presente en la declaración pública de Sofía. Era un conflicto de intereses de libro. Victoria Cruz se retiró del caso el viernes por la tarde. Sofía pasó la semana siguiente buscando nueva representación. Esa semana le costó en maniobras legales.
Perder a tu abogado a mitad de proceso es el equivalente a perder el equilibrio en una carretera helada. Todo lo que sigue sucede más rápido de lo que estás preparado. No me regodeé. Ni siquiera me permití mucha satisfacción. Simplemente seguí avanzando, un paso documentado a la vez. El dossier sobre Adrián Landa me llevó 4 días armarlo, y fue uno de los trabajos de investigación más limpios que había hecho fuera de un contexto profesional. No partía de cero. Ya sabía lo de las 3 empresas en 5 años, cada salida discreta, cada una vinculada a una relación con una colega que terminaba mal y se gestionaba para que desapareciera en lugar de abordarse. Lo que necesitaba era el tejido conectivo, nombres, cronologías, suficiente especificidad para que el patrón fuera innegable para cualquiera que lo mirara. 2 de las mujeres no fueron difíciles de encontrar. Una se había mudado a una firma en Denver y tenía un perfil de LinkedIn que incluía un vacío en su historial laboral que coincidía precisamente con las fechas de la discreta partida de Adrián de su empresa anterior. La otra había dejado la industria por completo. No contacté a ninguna de ellas. No era mi lugar. Lo que compilé fue estrictamente documentable, registros de recursos humanos accesibles a través de bases de datos de licencias profesionales, archivos de acuerdos de separación disponibles a través de los registros de los tribunales del condado. Una única demanda civil que se había resuelto discretamente y era de dominio público, aunque nunca hubiera sido noticia. Lo empaqueté con cuidado. Sin comentarios editoriales, sin acusaciones, solo la cronología documentada, con fuentes citadas, presentada con el mismo formato limpio que usaba para los informes de seguridad de los clientes. Lo envié al empleador actual de Adrián, una firma de tecnología médica de tamaño mediano con un director de recursos humanos públicamente listado, a través de un correo electrónico formal que se identificaba como proveniente de un profesional de la industria preocupado. 3 días después, Adrián Landa fue puesto en licencia administrativa. Me enteré no por ningún seguimiento o investigación, sino porque Adrián me lo dijo él mismo. Apareció en la puerta de mi apartamento un jueves por la noche, sin avisar, sin afeitar, con un saco que parecía haber sido usado para dormir. Parecía un hombre que recientemente había visto su vida organizarse en su contra. Abrí la puerta y lo miré sin hablar. Necesito 5 minutos, dijo, su voz con la firmeza cuidadosa de alguien que había practicado un discurso en el coche de camino. Tienes uno, dije. Exhaló. Sé lo que hiciste. Con la documentación, el correo electrónico a recursos humanos. Hizo una pausa. No estoy aquí para amenazarte. Solo quería decir, de hombre a hombre, que sé que causé daño, y no voy a fingir lo contrario. Lo estudié por un momento. Me miraba con la expresión de una persona que esperaba, contra toda expectativa razonable, que una puerta pudiera abrirse. De hombre a hombre, dije, pasaste meses en mi casa. Estuviste involucrado con mi esposa mientras ella transfería activos matrimoniales a tu cuenta de empresa, y estás en mi puerta pidiendo ¿qué, exactamente? Comprensión. No respondió. Esto es lo que te diré, de hombre a hombre, continué, manteniendo mi voz uniforme. Tomaste tus decisiones. Las consecuencias que te siguen ahora no son algo que yo arreglé por despecho. Son simplemente lo que sucede cuando un patrón de comportamiento documentado se documenta una vez más. Eso es todo lo que hice. Lo miré un momento más. No tenía nada más que decir, y ambos lo sabíamos. Buena suerte, Adrián, dije, y cerré la puerta. Me quedé en el pasillo de mi apartamento un momento después, escuchando el sonido de sus pasos alejándose por el corredor. Sin satisfacción, sin ira residual, solo la sensación limpia y tranquila de un capítulo que había dicho todo lo que necesitaba decir y que ahora estaba terminado. Mónica Landa, supe de segunda mano a través de un contacto mutuo de la industria 2 semanas después, había contratado a un abogado de divorcios y se había mudado de vuelta con su familia en Saltillo. Había tenido a su bebé, una niña, según los informes, sana. Lo que viniera después para ella, lo enfrentaba con los ojos claros. Eso me importó más de lo que esperaba. Los documentos que Sofía había guardado una vez con tanto cuidado eran ahora la arquitectura de un caso que avanzaba firmemente a través de los tribunales sin que ella pudiera frenarlo. Había construido una ruta de escape con precisión y paciencia. Lo que no había construido era una contingencia para la posibilidad de que yo estuviera mirando los planos todo el tiempo.
La audiencia se fijó para un jueves por la mañana a finales de junio, 8 semanas después de que Roberto Hinojosa presentara la petición original. Juzgado de lo familiar del municipio de Monterrey, tercer piso, sala calle. Llegué 20 minutos antes con un traje gris oscuro que no había usado desde una presentación a un cliente hacía 2 años, encontré un asiento en la mesa del demandante y revisé mis notas mientras la sala se llenaba a mi alrededor. Sofía entró con su nuevo abogado, un hombre llamado Diego Farré, que había tomado el caso después de que Victoria Cruz se retirara. Era lo suficientemente competente, por lo que Roberto me había dicho, pero había heredado un expediente que ya estaba sustancialmente en contra de su cliente. Tenía la apariencia de alguien que saca el mejor partido de lo que le han dado. Sofía se sentó sin mirarme. Iba vestida con cuidado, discreta, controlada, la imagen de una mujer profesional que navega por una situación injusta. Noté el esfuerzo en ello, la forma en que había calibrado cada aspecto de su apariencia para la audiencia específica de una jueza. La jueza Carmen Ríos entró a las 9:02. 63 años, 21 en el cargo, con una reputación entre los abogados de derecho de familia de Monterrey como alguien que leía los expedientes a fondo antes de sentarse y no toleraba actuaciones en su tribunal. Se acomodó en su silla, abrió la carpeta que tenía delante y escaneó la primera página sin hablar. Luego levantó la vista. Señor Farré, dijo, su cliente ha presentado una respuesta alegando angustia emocional como factor atenuante en las reclamaciones de transferencia de activos. La he leído. Quiero abordar algo antes de proceder. Dejó la página y juntó las manos. La angustia emocional es una condición. No es un instrumento financiero. No explica las transferencias electrónicas a una SDRL de CB de un tercero. ¿Estamos de acuerdo en esa distinción? Diego Farré dijo que estaban de acuerdo. Sofía tenía una declaración preparada. Farré la presentó al principio del procedimiento. Un relato cuidadosamente escrito sobre sentirse invisible en el matrimonio, sobre buscar conexión en otro lugar, sobre tomar decisiones financieras bajo coacción emocional. Leyó partes en voz alta con una voz firme, pero cargada de algo que estaba diseñado para leerse como vulnerabilidad. La jueza Ríos la dejó terminar. Luego se quitó las gafas de leer y las puso sobre el estrado. Señora Herrera, dijo, no con dureza, sino con la precisión de alguien que había escuchado todas las variaciones de este discurso en particular, entiendo que los matrimonios se deterioran por razones complejas y que el dolor emocional es real. No estoy desestimando eso. Lo que estoy abordando hoy es el movimiento de 14.700.000 pesos de cuentas conjuntas durante un periodo de 7 meses y la transferencia posterior de 2800000 de esos pesos a una entidad comercial registrada a nombre de un tercero. Esas transacciones no se vuelven legalmente neutras porque la persona que las hizo era infeliz. ¿Entiende la distinción que estoy haciendo? La sala estaba muy silenciosa. La mandíbula de Sofía se tensó fraccionalmente. Dijo que entendía. Roberto luego presentó las pruebas en secuencia. Diana Osorio testificó como experta forense, clara, metódica, inquebrantable bajo el contrainterrogatorio de Farré. La llamada telefónica grabada se reprodujo en su totalidad. Cuando la voz de Sofía sonó a través del altavoz de la sala diciendo, el hecho de que fui yo quien planteó primero las preocupaciones sobre nuestra relación, eso importa legalmente, la jueza Ríos tomó una nota sin cambiar su expresión. Siguieron la documentación de la SDRL de CB, los registros del hotel, los metadatos de las fotos que situaban a Adrián en la dirección de nuestra casa. Para cuando Roberto terminó, a Farré le quedaba muy poco con qué trabajar. Presentó sus argumentos con cuidado y profesionalidad, pero los argumentos construidos sobre una base débil no ganan integridad estructural por la calidad de la exposición. La jueza Ríos falló sobre las reclamaciones de activos el mismo día. Me concedió la recuperación total de los activos matrimoniales transferidos, ordenó a Sofía que liquidara la cuenta de ahorros personal y devolviera los fondos a una cuenta supervisada por el juzgado a la espera de la distribución final, y remitió la documentación de la transferencia de la SDRL de CB a la Fiscalía del Estado para su revisión de posibles estatutos de fraude financiero. No falló sobre la remisión de la SDRL de CB, eso estaba fuera de su jurisdicción, pero dejó claro en su lenguaje que las transferencias no eran consistentes con ningún propósito financiero legítimo reconocido. El decreto de divorcio se finalizó 3 semanas después. La casa,
que yo había comprado antes de nuestro matrimonio y que nunca había sido cotitulada adecuadamente debido a un error de documentación que Sofía había supervisado, siguió siendo mía en su totalidad. Salí del juzgado a la brillante luz del sol de julio y me quedé en los escalones un momento. Roberto me estrechó la mano y dijo, «Lo hicimos bien». Le di las gracias, y lo decía en serio. Luego caminé solo hasta mi coche, me senté al volante y dejé que el silencio se asentara a mi alrededor durante un minuto completo antes de arrancar el motor. No era un triunfo. Era la sensación específica y tranquila de un trabajo largo y difícil finalmente terminado. Pasaron 3 meses. Monterrey a principios de otoño es algo muy particular. El calor finalmente cede, las tardes se vuelven más frescas, la ciudad exhala después de un largo verano como si hubiera estado conteniendo algo. Lo noté más de lo habitual ese año. Quizás porque estaba prestando atención a cosas que había dejado de notar durante los años en que estuve completamente concentrado en mantener unido un matrimonio desmoronado con manos firmes e ignorancia deliberada. Me había mudado a un nuevo lugar en el lado este de la ciudad, un departamento de 2 recámaras en un edificio reconvertido con ladrillo visto y ventanas altas que dejaban entrar la luz de la mañana de una manera que la casa de Cumbres nunca lo había hecho. Lo había amueblado yo mismo, pieza por pieza, sin compromiso ni negociación. La simplicidad de eso se sentía significativa de formas que no había esperado. Laura vino un sábado por la tarde con una botella de buen tequila y la mirada particular que ponía cuando quería tener una conversación real pero no iba a forzarla. Nos sentamos en el pequeño balcón y dejó que el silencio se prolongara un rato antes de decir, «Hay algo en lo que he estado pensando desde que empezó todo esto». La forma en que Sofía lo planteó, lo del matrimonio abierto, el lenguaje de «necesito explorar». ¿Crees que realmente creía que era una opción legítima que te ofrecía? ¿O crees que sabía exactamente lo que estaba haciendo? Lo pensé honestamente. Ambas cosas, dije. Creo que se había convencido a sí misma de que era una petición razonable porque la alternativa, admitir que ya había tomado una decisión y solo estaba gestionando la salida, requería más autoconciencia de la que quería tener. Pero debajo del lenguaje, era una maniobra. Quería establecer una narrativa en la que ella era honesta y abierta, no engañosa, para que, si alguna vez llegaba a los tribunales, se posicionara como la parte comunicativa. Laura giró su vaso lentamente. Así que el planteamiento del matrimonio abierto no era libertad. Era una tapadera. Era una tapadera, dije, y casi funcionó. Excepto que lo dijo en voz alta delante de testigos antes de tener un abogado. Laura negó lentamente con la cabeza. Esa es la parte que no entiendo, la audacia. Ponerse de pie en la cena de Carlos y anunciarlo como si estuviera presentando un informe trimestral. Esperaba que me desmoronara, dije, o que suplicara. Ese era el cálculo. Nunca consideró que yo ya había estado investigando. Estuvimos en silencio un rato después de eso, observando el barrio de abajo bajo la luz del principio del otoño. La pregunta que no había respondido en voz alta, ni a Laura, ni siquiera completamente a mí mismo, era la de Mónica Landa, si enviar esa carta fue lo correcto. Había tomado la decisión y la mantenía. Pero mantener una decisión y estar en paz con cada uno de sus aspectos son cosas diferentes. Mónica había dado a luz a su hija, se había mudado a Saltillo y había solicitado el divorcio de Adrián. Esos eran hechos que conocía. Lo que no sabía, y no podía saber, era lo que esas semanas le habían costado, cómo lo procesó, lo que le había hecho a un embarazo que debería haber sido una alegría sin complicaciones. Se lo conté a Laura claramente. Escuchó, y cuando terminé, dijo, le diste la verdad y dejaste que ella decidiera qué hacer con ella. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Sigo preguntándome si el momento fue equivocado, dije. El momento fue cosa suya, dijo Laura, no tuya. Dejé que eso calara. Ayudó, de la manera en que las cosas precisas ayudan cuando has estado cargando con algo impreciso. Profesionalmente, nada había cambiado drásticamente. Mi empresa se había mantenido estable durante todo el periodo. 12 empleados que nunca supieron que algo andaba mal. Contratos que habían seguido su curso porque había construido sistemas que no requerían mi atención constante para funcionar. Eso, al menos, era una cosa que había hecho bien. Adrián Landa había sido despedido de su puesto tras la revisión interna.
La Fiscalía del Estado había abierto una investigación preliminar sobre las transferencias de la SDRL-DCB. Aún no se habían presentado cargos, pero el expediente estaba abierto, lo que significaba que la ventana para la rendición de cuentas seguía activa. Me ponía en contacto con Roberto Hinojosa periódicamente. Me decía que tuviera paciencia. Era bueno teniendo paciencia. Estaba en una conferencia de la industria en Guadalajara a mediados de octubre, 2 días de mesas redondas y cenas de networking que casi me había saltado antes de decidir que el aislamiento no era lo mismo que la curación. Cuando me encontré en una conversación en la recepción de la noche con una mujer que no había conocido antes. Era serena, directa, con el tipo de economía de lenguaje que proviene de pasar años en un campo que no recompensa la decoración. Hablamos durante 20 minutos antes de que mencionara de pasada que trabajaba en investigación financiera forense. La miré. ¿Para quién trabajas? Nombró la firma. Era la firma de Diana Osorio. Conozco a alguien allí, dije con cuidado. Inclinó la cabeza ligeramente. ¿Diana Osorio? Sí. Una breve pausa. Mencionó un caso, dijo. No por su nombre, pero la estructura era lo suficientemente distintiva como para que cuando dijiste a qué te dedicas, seguridad informática, Monterrey, AT Cabos. Me miró fijamente. Dijo que fue el caso de fraude matrimonial más metódicamente documentado en el que había trabajado en 11 años. No supe qué decir a eso por un momento. Luego dije, tuve un buen maestro. 12 años construyendo sistemas que detectan cosas que la gente no cree que está dejando atrás. Se llamaba Gabriela Méndez. 38 años, aguda y aparentemente imperturbable por la particular gravedad que sigue a un hombre que ha sobrevivido recientemente a algo significativo. Hablamos durante otra hora. Me dio su tarjeta. La sostuve en el trayecto de vuelta a mi hotel esa noche, dándole vueltas entre los dedos en la oscuridad del asiento trasero, sin interpretar nada, sin construir nada a partir de ello, solo reconociendo que el mundo seguía moviéndose, seguía ofreciendo cosas. Y que un hombre que había pasado un año mirando hacia atrás podría, con cuidado, sin prisas, empezar a aprender a mirar hacia adelante de nuevo. Eso parecía suficiente para seguir adelante.